Versículo 1 al versículo 4. Vamos a continuar hoy con esta serie de enseñanza que hemos titulado El Sermón del Monte, las bienaventuranzas del Señor. Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 4. Cuando lo tenga, hermanos, diga un amén para saber que llegó, que está conmigo allí. Y bueno, y vamos a leerlos todos juntos, ¿verdad? ¿Lo tienen ahí en sus Biblias ubicados, hermanos? Amén. Lo leemos a la cuenta de 3, estos 4 versículos, 1, 2 y 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor bendiga su palabra. Amén. Ya hemos estudiado y dimos una introducción de todo lo que es el Sermón del Monte, el propósito de este sermón. Hablamos acerca de las características antes de la predicación, las características geográficas. Hablamos también de las características culturales. Hablamos de algunos puntos muy importantes acerca de este sermón. Hablamos también de la primera bienaventuranza, que es bienaventurados los pobres, ¿en qué, hermanos? En espíritu. Y hablamos que pobre no se está refiriendo solamente en aquella persona que no tiene dinero, se está hablando de aquella persona que se humilla delante del Señor y que tiene esa necesidad espiritual. Es lo que hablamos en aquel momento, lo que es pobre en espíritu. Todos nosotros, hermanos, necesitamos ser pobres en espíritu. Amén. ¿Okay? Hablando de esa necesidad de Dios. Aquí no hay nadie en la iglesia, no hay ningún cristiano por todos los años que tenga que pueda decir que no necesita a Dios. Todos lo necesitamos, tenemos esa necesidad de Dios. Pero hoy quiero hablar acerca de la segunda bienaventuranza que nos dice ahí en el versículo número 4. Bienaventurados, ¿quiénes, hermanos? Los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Ok, bueno, pero vamos a orar porque quiero, hermano, que sea el Señor quien pueda hablar a nuestras vidas, sea Él quien pueda edificarnos en esta tarde. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias, mi Dios, por darnos esta hermosa oportunidad de poder estar acá en tu casa para aprender de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender estos principios, estas doctrinas que fueron enseñadas directamente por ti para la edificación de tu iglesia, la edificación de tus hijos. Señor, sabemos las verdades hermosas y eternas que están detrás de estas palabras, que el mundo no puede entender, Señor, cuando tú dices bienaventurados los que lloran. Señor, yo te pido que hables a nosotros, que nos edifiques y que podamos hoy aprender más de ti, que te glorifiques de una manera muy especial. Lo dejamos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, comienza esta bienaventuranza. Recuerde que hablamos que este sermón duró casi todo un día predicado, hermano. Dice, no solamente el capítulo 5, tenemos que leer capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Todos estos 3 capítulos es la misma predicación. Y esta predicación del Señor hablamos que rompe todo lo que es la lógica del ser humano. Todas esas personas que estaban ahí escuchando, esta predicación fue un golpe a la lógica humana, fue un golpe a los pensamientos humanos, y el Señor rompe paradigmas, rompe filosofías. Y es importante, hermanos, como cristianos, que nosotros debemos entender algo, que cuando leemos la palabra de Dios, yo sé que muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo con una religión ya enseñada, llegamos a los pies de Cristo con una forma de creer, y vamos a escuchar muchas frases como esta: yo creo a Dios a mi manera. Pero realmente, hermanos, nosotros debemos creer en Dios a la manera que dice la palabra del Señor. Y es la Biblia, son los principios de la palabra de Dios quien debe atacar nuestros razonamientos humanos. Ahora, como le hemos enseñado y siempre le digo, hermano, traiga su Biblia. No se conforme con la predicación o lo que el pastor dice. Usted investigue si está en la palabra del Señor. Por eso es que cada enseñanza en esta iglesia debe comenzar: abran sus Biblias. ¿Están conmigo, hermanos? El día de hoy muchas iglesias cierran la palabra de Dios,
comienzan a hablar de motivación, comienzan a hablar de prosperidad, comienzan a hablar de muchas cosas bonitas, pero no están en la palabra de Dios. Hermano, si no está en la palabra de Dios, no va a poder enseñarnos y atacar esa forma de pensar, que si somos reales, hermanos, somos sinceros, a veces esa forma de pensar no está bien. La arrastramos del mundo, no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y bueno, por eso es que la Biblia, hermano, es un martillo que quebranta el corazón. Es una espada que penetra hasta el alma, nuestra mente, nuestra coyuntura. Y es por eso que debemos dejar que la predicación de la palabra de Dios confronte nuestra vida. Aquí el Señor le está diciendo una verdad que para ellos los dejó bastante, estoy seguro, los dejó bastante impresionados, porque habla acerca de la bienaventuranza de llorar. Eso para el mundo no está bien, porque para el mundo llorar no es bueno. Para el mundo llorar es una debilidad. Para el mundo llorar es algo malo. Pero la Biblia dice: bienaventurado aquel que se contrita de corazón. Ahora, el llorar y el tener nuestro corazón contrito para las cosas de Dios es una bendición. Amén. Es un alto grado de nosotros tener nuestra comunión con el Señor, porque este mundo, hermano, va a evitar el dolor a toda costa. El mundo siempre, el ser humano, el cuerpo humano está diseñado, y ellos van a tratar de evitar el dolor a toda costa para ser feliz. Yo no sé usted, hermano, yo quiero ser feliz. Amén. ¿Alguien aquí quiere ser feliz? Amén. Pero las lágrimas son parte a veces de esa felicidad. Es importante entender que el sufrimiento, las lágrimas, el llanto, viene y es parte de esa felicidad que está preparada para nosotros. Y bueno, todo el mundo quiere ser feliz, nadie quiere sufrir, nadie quiere llorar, aunque hay diferentes tipos de llanto. Ya lo voy a explicar a continuación. Hay un llanto que es producto de una felicidad. Por ejemplo, hermano, un venezolano que no se le aguaron los ojos cuando quedó campeón Venezuela en el béisbol, de verdad, entonces no es venezolano, ¿verdad? Ese himno nacional, esa gente llorando, uno, el más duro se aguarapea, ¿verdad? Uno se pone como triste. No está mal llorar porque el equipo de béisbol quedó campeón, porque tenemos ese sentimiento nacional, esa parte de esos sentimientos buenos, ese lloro de alegría. Pero es peligroso cuando un cristiano tiene toda su vida y no se quebranta delante del Señor. El quebrantamiento, el llorar, es por alegría, también por dolor, también por pecado. Pero ahí dice el Señor claramente: bienaventurados los que, ¿qué, hermano? Los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Ahora el mundo va a evitar el dolor a toda costa, pero Jesús afirma que el llanto va a ser ese requisito de nosotros como cristianos para recibir esa consolación. Es parte de la vida. Hermanos, Dios nunca nos prometió que íbamos a parar de sufrir. Es importante que entendamos esto. El sufrimiento viene acompañado de nuestra vida cristiana. Dios no nos dijo nunca que no íbamos a llorar. Dios no nos dijo nunca que no nos íbamos a enfermar. Dios no nos dijo nunca que iban a suceder cosas, todas las cosas iban a ser buenas. Lo que sí Dios nos prometió, que estaría con nosotros en todo el proceso. Dice: y estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin del mundo. El Señor sí prometió enjugar nuestras lágrimas. El Señor sí prometió darnos consolación. El Señor prometió, cuando dice su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Sí, el Señor prometió su acompañamiento. Eso sí lo prometió. Pero no prometió que íbamos a estar exentos de lágrimas y de sufrimiento. Ahora, no es llorar por una autocompasión. Pobrecito yo, pues. Yo soy el que más sufro, el que más lloro. No es tener un sentimiento de autocompasión, sino entender que con nuestros llantos y lágrimas hay un propósito divino detrás de eso. Es poder ver el propósito de Dios detrás de cada alegría y también detrás de cada tristeza. Cuando vemos a Job, mejor personaje que lo ilustra a la perfección, cuando dice que Job perdió su familia, perdió sus riquezas, perdió su salud, perdió a su esposa, y sin embargo, ¿verdad? Su esposa le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Y él dice la frase más importante, dice: mira, ¿cómo voy a maldecir a Dios? Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. Ahora, él vio el propósito detrás del llanto,
Y es importante para nosotros ver el para qué. Yo sé, hermanos, que es difícil en medio de una situación difícil en nuestra vida ver el propósito detrás, porque estamos sufriendo, el dolor está en nuestro corazón, estamos pasando un mal momento, pero detrás del llanto hay una promesa que no se la da el pastor Rafael, se la da el mismo Señor Jesucristo cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Ahora hay una promesa de parte de Dios. Es interesante, hermanos, que el llanto nos acompaña desde que nacemos. Cuando hay un bebé en la maternidad que nace, están allí detrás de todas las salas, están los familiares esperando. Cuando están haciendo la cesárea, cuando está la mujer dando a luz, ¿qué está esperando la familia afuera, hermano? Escuchar ese llanto, ¿verdad? Y cuando ese niño nace y no llora, ¿qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los doctores? ¿Qué pasa con todo el mundo? Se preocupa, porque el bebé al nacer, hermano, un signo de la salud del bebé cuando sale de la barriga de su mamá es que llore. Pero atención, joven, eso es cuando nace, ya deja de estar llorando por cada cosa, ¿no? Amén. ¿Verdad? Ya, eso es cuando están chiquititos, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, ella sabe así, a mí me encantan cuando los bebés lloran, hermano, están chiquititos. Recién nacido cuando lloran lindo, ¿verdad? Me encanta cuando lloran. Ya cuando tienes un año no me gusta mucho. No tan pequeñito, ¿verdad? Bebecito, uno agarra el piececito, uno lo huele, ¿verdad? Uno huele el piececito, que sabroso el olor de ese bebé, que huele a bebé. Pero ya después de 6 años, ni nada, ni loco, ¿verdad? Pero al nacer, la primera interacción con este mundo es el llanto. El llanto comunica, hermanos. El llanto, yo sé que hay un llanto de alegría y todo eso, pero a veces no nos gusta mucho llorar por la aflicción, pero el llanto es una forma de comunicación. El niño cuando nace está comunicándose, no verbalmente, porque si nace el bebé y el bebé sale, bueno, estos días, bueno, felicidades hermana Yuleima, hermano Edgar, que son abuelos, ¿verdad? ¿Verdad? Están como muchachos con juguete nuevo, ¿verdad? Usted se imagina que salió ese bebé de la barriga de Kaylee y el bebé le diga a la abuela: abuela, estoy bien. Hermano, yo suelto a ese niño y salgo corriendo, ¿verdad? Una cosa, no es normal que el niño hable, pero su llanto está indicando: estoy bien. Mi sistema cognitivo, mi cerebro, mi sistema nervioso está bien. Mis pulmones están bien. Mis ojos están bien. Es decir, el llanto, sé que es algo negativo en muchas ocasiones, pero es una interacción y comunica. Y también para nosotros el llorar es una forma de comunicarnos y sobre todo, hermanos, comunicarnos espiritualmente. Por eso es que es importante para nosotros pedirle a Dios, hermanos, como al rey David, que le dice: Señor, Él no va a despreciar un corazón que, hermano, contrito. Y si nosotros queremos adquirir cosas en nuestra vida espiritual, una de las cosas que debemos orar al Señor es que el Señor nos quebrante. Amén. Que el Señor nos quebrante, nos haga tener un corazón sensible. Hermano, como cristianos debemos tener sensibilidad para las cosas de Dios. Debemos tener sensibilidad y debemos llorar, debemos contritarnos cuando pecamos delante de Dios. ¿Están conmigo, hermano? Yo le he fallado a Él, hermano. Le he fallado a Él. Miren, yo recuerdo, ¿verdad? Cuando yo era niño, si había algo que a mí no me gustaba ver en los ojos de mis padres, era la decepción por haberme portado mal. Yo verle a la cara nada más con la cara de decepción, eso era un dolor para mí tremendo, haber decepcionado a mis padres, haberle fallado, haberle hecho llorar. Hermano, de igual forma con nuestro Dios debemos tener ese corazón sensible cuando pecamos y cuando fallamos delante de Él, porque todos nosotros le hemos fallado. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Todos nosotros le hemos fallado. Por eso es que el llanto, el llorar, es algo bueno espiritualmente cuando tenemos ese corazón sensible. Entonces, una forma, hermanos, de comunicarnos: el bebé nace del vientre de su madre
Y él no va a decir tengo frío, tengo calor, tengo sueño, tengo hambre. Él no lo va a decir con sus palabras, pero él lo va a expresar a través de ¿qué, hermano? El llanto. A veces los niños dice la necesidad está ligada al corazón de ¿qué? A veces ya comió, ya durmió, lo bañaron, el aire acondicionado está a temperatura, todo chévere, está cambiado, todo fino con colonia y está llorando, ya está malcriado, ¿verdad? Ya el niño también es pila en eso, pero él comunica a través del llanto. Nosotros en algún momento de nuestra vida, como dijo, vamos a llorar por alegría. Bueno, ¿verdad? Una noticia, una buena noticia. Imagínense que usted lo llamen y le digan, mira, te adjudicaron una casa. Amén. Bueno, usted llora de alegría. El día que a mí me dijeron, Rafita, me dijo el pastor, Rafita, tranquilo que esa casa ya la vas a comprar. Hermano, yo estaba llorando cuando me dieron esas llaves de la casa, que fuimos a comprar nuestra casita después de 20 y pico de años orando por ella. Y uno va a llorar de alegría. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Cuando ganaron los Leones del Caracas, le ganamos a los Tiburones, yo lloré, hermano. Ese llanto no es bueno. Se le acabaron las sonrisas, ¿verdad? Ambos lloramos, yo lloré de alegría y ustedes de tristeza. Pero bueno, vamos a llorar de alegría a veces. A veces vamos a llorar de dolor físico, hermanos. Dolor físico, alguna enfermedad, algún problema de índole físico, evidentemente va a causar dolor en nuestra vida. A veces vamos a llorar por tristeza. Por tristeza. Producto del pecado, producto de la falla, producto del dolor, algún familiar. Y bueno, a veces vamos a llorar y no vamos a saber ni por qué estamos llorando. Especialmente las hermanas son más especialistas en eso, ¿verdad? Que están llorando y a veces no saben por qué están llorando, pero están llorando. Entonces, si usted ve que su esposa está llorando y usted no sabe por qué, abrácela nada más y dígale que la quiere. Amén. No se ponga a entender, entrar en el maravilloso mundo ahí, no lo va a poder comprender. Usted abrace y diga que la quiere, pero lloraremos por diferentes tipos de razones. Y es que el llanto, médicamente hablando, hermanos, es un fenómeno complejo. Es un fenómeno interesante porque tiene que ver con nuestra biología, que tiene que ver con el cuerpo humano. Si usted sufre un golpe inesperado, es un proceso de defensa de su cuerpo y va a llorar del golpe. Si usted está martillando y se machucó el dedo, usted va a ver ahí, ¿verdad? Va a sentir lo que son las lágrimas, un proceso biológico. El llanto es un proceso también psicológico que tiene que ver con la cultura. A veces hay cosas por las cuales nosotros lloramos que para otras culturas no tienen ningún tipo de validez. Hermano, una de las cosas que me impresiona con los indígenas, especialmente los Yanomamis, es su cultura le ha enseñado a no, de hecho en su idioma no aparece la palabra amor. No tiene significado en su palabra. A ellos la palabra amor no existe. O sea, para explicarle el versículo, Dios muestra su amor para con nosotros, es tremenda reto para él. Está una Yanomami con 5 hijos y bueno, y lamentablemente murió uno. Y la Yanomami dice, no importa, me quedan 4. Esa es su forma. Y uno dice, es así, sí, pues su cultura, la forma por la cual ellos lloran, no es la misma que lloramos nosotros y tiene que ver una connotación también cultural. Pero cuando hablamos de lo espiritual, trasciende cultura, trasciende épocas, porque un corazón contrito, hermano, para el pecado, trasciende desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Es lo mismo ayer, hoy y siempre, es decir, el pecado debe contritarnos. Por eso es que el llorar es un acto impresionantemente en la área biológica. Tiene un impacto en nuestro cerebro, cuando, como le dije al principio, el niño tiene que llorar porque es un indicativo de su salud. Va a incrementar el metabolismo, el flujo de sangre cuando la persona está llorando. E incluso, hermano, el lloro es un mecanismo de defensa para drenar la tensión. Por eso es que a veces usted ve gente que está encerrada en problemas, ¿no? Está cerrada, está mal, está pensando, está maquinando y está como cargada. Usted la ve con su rostro tenso, con su vida bastante llena de peso. Y uno tan sencillamente, hermano, uno le dice, ¿verdad? Uno le dice, ¿qué más? ¿Cómo está?
te bendiga, cuenta conmigo. Deja la flojera, vale, párate. ¿Verdad? Nada más con decirle, cuenta conmigo, y nada más ese proceso de llorar, hermano. Y dígame, yo estoy seguro que en algún momento usted se ha hecho el guapo, ¿no? El guapo, los problemas, soy yo soy Hulk, pues, y todo venga contra mí, y usted aguantando y todo lo demás, pero llega un momento donde un hermano, ¿cómo está? Vamos a orar juntos, y uno llora, no se siente mejor, uno se desahoga, uno suelta, hermano, uno siente como se le salió un peso encima. ¿Por qué? Porque el llanto también en nuestra área física nos ayuda a drenar. Por eso es que no podemos minimizar nuestro dolor, no podemos minimizar nuestras cargas. Hay cargas que podemos sobrellevar, pero hay cargas que debemos entregárselas al Señor. Eso es importante. Gracias, Dios. Ya sabes, si estás cargado, habla conmigo. A eso te veo llorando por la esquina, ¿verdad? Llorando por la chachama, no mentira, ¿verdad? Perro, predica. Ahora, hermano, es importante el llanto en la parte de nuestro cuerpo, es muy importante, pero sobre todo el llanto tiene un componente espiritual, tiene una carga espiritual. Por eso el Señor no se equivoca cuando dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Ahora, hermanos, yo una vez escuché una frase que dice, cuando dejamos de llorar es porque estamos muertos por dentro. A veces la gente va a creer que el llorar es una debilidad. Se nos enseña, no llores, muchachos, no llores, eso es para niñas, y vas a estar llorando. Y se nos olvida que nuestro propio Señor Jesucristo lloró. Entonces, el llanto no es algo que es exclusivo para las mujeres, porque a veces tenemos que derribar esos conceptos que nos ha enseñado el mundo a los hombres, que macho que se respeta no llora. Es decir, macho que se respeta no anda por ahí llorando por cualquier cosita y todo desanimado, pero un macho que se respeta llora delante de su Señor. Y hay hombres que se tienen que quebrantar y debemos quebrantarnos. No es solamente algo para las hermanas, no es algo de debilidad. Tú sí eres llorón y tú sí te la pasas llorando. No, hermanos, por el contrario, el tener un corazón sensible a las cosas de Dios es una virtud. Es una virtud. Había una joven, no de esta iglesia, pero sí había una joven que cuando se predicaba la palabra de Dios, ella siempre se quebrantaba. Estaba ahí sentada y se predicaba y lágrimas se derramaban por su vida, y se quebrantaba al escuchar la palabra de Dios, tenía un corazón sensible. Pero había otra jovencita que cuando la veía llorar le decía, está siempre con la lloradera. Que estás siempre con la lloradera. ¿Por qué estás llorando tú? Es importante entender esto, que esa jovencita que lloraba al escuchar palabra de Dios no era una debilidad, era una fortaleza que tenía. Entonces la otra jovencita más bien debe pedirle al Señor que cuando son las cosas de Dios, tienen que ver con las cosas de Dios, debemos tener un corazón sensible a las cosas del Señor. Debemos estar duros para el mundo, debemos pararnos firmes contra el mundo. Debemos tener en cuenta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Amén o no? Amén. Pero cuando estamos delante de Dios debemos desnudar nuestro rostro, debemos desnudar nuestro corazón y debemos decirle, Señor, dame un corazón quebrantado delante de ti. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que leyendo la Biblia usted se quebrantó? Es decir, puede recordar ese momento donde usted está en su comunión con Dios, usted está en su devocional, leyendo algún versículo, algún capítulo X, usted está leyendo y el Señor, ¡pam!, le dio y comenzó usted a entristecerse, a contritarse y usted sabe que el Señor le estaba hablando y derramó lágrimas delante del Señor y dijo, Señor, perdóname. Eso es lo que todos nosotros debemos apuntar, como ya le dije antes lo que significa bienaventuranza. Debemos apuntar a tener un corazón sensible, un corazón quebrantado, un corazón que esté humillado delante de Dios, porque esta bienaventuranza viene pegada con la anterior, donde debemos tener un corazón sensible a las cosas del Señor. No nos podemos endurecer, hermano. Este mundo está diseñado para endurecer al cristiano. Es decir, una predicación más, una conferencia más, una actividad más, una reunión de damas más,
Otra predicación más. No, hermano, no debe ser una predicación más. Esa debe ser la predicación que Dios hable en su vida. Un corazón sensible, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Pero, ¿por qué debemos llorar nosotros? Todos los cristianos deben llorar. Pastor, entonces si yo no lloro, no derramo lágrimas, estoy mal. Los extremos, ambos extremos están mal, evidentemente, pero yo creo que como cristianos debemos pedirle al Señor que nos quebrante. Si usted, porque lo criaron en el llano, pues los llaneros no lloran. O viene de un hogar disfuncional donde se nos enseñó esto, deja la lloradera, donde no había, ¿verdad? No había un contacto emocional, físico y nos hizo duro, ¿verdad? Fuerte, inmovible. Bueno, ahí es donde usted con Dios debe pedirle que le ayude a tener un corazón quebrantado para su esposa. Es importante desarrollar esta virtud como cristianos. Pero ¿por qué debemos llorar entonces nosotros? ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos llorar? Bueno, hay muchas, pero quiero englobarlas en tres cosas importantes que lo vemos acá cuando el Señor dice bienaventurados los que lloran. Bueno, creo que debemos llorar cuando en nuestro interior hemos pecado delante de Dios. Es decir, debe haber un llanto cuando vemos a lo interior, cuando vemos nuestro proceder, cuando vemos nuestras fallas delante de Dios. Bueno, le he fallado al Señor. Y hacemos ese examen y decimos, oye, le fallé al Señor. Y esa mirada hacia adentro debe a nosotros quebrantarnos y llorar por nuestras fallas delante del Señor. ¿Está conmigo, hermano? Número 2, debemos también llorar al mirar al exterior. Cuando vemos la necesidad del mundo, cuando vemos la injusticia del mundo. Hermano, si nosotros no lloramos al ver cómo nuestra juventud se está perdiendo, al ver la insensibilidad de este mundo, si no nos quebrantamos, hermanos, a ver cómo este mundo está burlándose de Dios, esa parte de ver hacia el exterior y no quebrantarnos cuando vemos la injusticia, cuando vemos hacia dónde va dirigido la frialdad del mundo, hay algo ahí en nuestra vida. Y número 3, hermanos, debemos llorar y debemos quebrantarnos cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando miramos hacia arriba, cuando sabemos que no hay nada en el mundo, no hay nada acá en la tierra que pueda llenarme, que pueda ayudarme, sino solamente es el único que está siempre a nuestro lado, que es Dios. Amén. Mirar adentro, mirar afuera y mirar allí arriba. Acompáñenme por favor rápidamente, hermano, a segunda, no vaya a dejar la marca de Mateo, pero acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10. Primera razón por la cual debemos llorar es llorar por nuestro propio pecado, por nuestra contrición, sin tener un corazón contrito, porque le hemos fallado al Señor. ¿Okay? 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Si lo están conmigo, digan un fuerte amén. ¿Okay? Dice 2 de Corintios 7, no tenemos chance de leer todo, hermanos, sería bueno lo pudiera leer todo el capítulo, pero el versículo 9 dice el apóstol Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido, ¿qué, hermanos? Contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, ¿según qué, hermano? Según Dios. Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Hermanos, sí, no tengo el tiempo para leer todo, pero recuerde que en la primera carta Pablo exhorta duro a la iglesia porque había permitido el pecado en la iglesia. Había un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo le da duro, hermano, y le llama a la iglesia a poder tratar ese pecado y le dice: con el tal ni aun qué comáis. Pero esa persona, esa reprensión hecha por muchos, lo llevó a arrepentirse. Y bueno, ahora estaba contristado, ahora estaba arrepentido. Y el apóstol Pablo ahora le escribe a la iglesia y le dice: no, bueno, ya aprendió su lección. Ya aprendió la lección, ahora más bien recibirle para que no ande de tristeza en tristeza.
Pero dice dice una verdad tremenda en cuanto al ser contristado. Habla de ser entristecido, contristado para arrepentimiento. Es decir, ese llanto, esa tristeza que va a venir según Dios, y es para nosotros poder movernos, arreglar nuestra vida. Hermanos, miren, ninguno de los que está acá está exento a no pecar delante de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Todos nosotros vamos a fallar delante de Dios. Pero debemos tener, a través del Espíritu Santo, debemos tener esa tristeza, ese llanto, ese quebrantamiento por nuestro pecado y ser contristados para arrepentirnos, como dice el apóstol Pablo acá. Versículo 10, hermanos, dice: porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse de esa tristeza, no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué dice, hermano? Produce muerte. Ahora, si pecamos delante de Dios, ¿qué significa eso, hermano? Cuando nosotros pecamos delante de Dios, ¿alguien ha pecado delante de Dios, hermano? Debemos sentirnos mal. Es lo que dice el Señor. Mire, pastor, ¿cómo yo sé que alguien es salvo? Hermano, es duro, es difícil, porque la Biblia dice que no podemos juzgar a intenciones. No puedo saber las intenciones, pero sí podemos ver, ¿verdad? El fruto. Dice, por su fruto, ¿qué dice, hermano? Su fruto puede hablar, puede hablar de lo que está adentro allí de la persona. Y es interesante porque, ¿verdad? No podemos nosotros saber si una persona es salva o no. Es complicado ese tema, pero ¿cómo puedo saber yo, hermano, si soy salvo o no? Porque somos una bola de pecadores todos nosotros, todo el tiempo, todo el día. Cada quien tenemos nuestras fallas y nuestros pecados. ¿Cómo sé yo que soy salvo, pastor? ¿Cómo sé yo? Bueno, que cada vez que peco, me siento lo peor del mundo. Ese es un punto importante. Y es allí donde nosotros debemos llorar. Cuando le hemos pecado delante de Dios, hermano, y somos salvos, no nos podemos sentir bien. O sea, un cristiano no puede pecar y deleitarse, es lo que dice la palabra de Dios. No podemos deleitarnos en el pecado. Debemos más bien sentirnos la persona más miserable del mundo porque le hemos fallado a nuestro Creador. Esa tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Es decir, estamos luchando, estamos batallando con un pecado, con una lucha, con una batalla, con nuestros gigantes. Cada quien tiene distintos gigantes, distintas luchas. Algunos gigantes son visibles, algunos no se ven tanto. Algunos pecados se pueden ver porque se practican, ¿verdad? Alguien que tiene debilidad por el licor, es difícil, ¿verdad?, no manifestarlo externamente. Por más que esté tomando escondido, se nota. Es difícil esconder un pecado como este. Pero una persona que tenga problemas con su mente, con la lujuria, con la lascivia, eso no se ve. Eso está aquí, hermano, y en el corazón, pero delante de Dios es pecado delante del Señor. De todos nosotros tenemos nuestros gigantes, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades. Bueno, el punto es que cuando yo peco delante de Dios, debo sentirme mal. Pero el punto no es que me debo sentir mal porque el pastor lo dice. Me debo sentir mal porque soy un hijo de Dios. Me siento triste. O sea, cuando usted ha pecado, hermano, ¿cómo se siente? Porque es importante entender que ese llanto, el llorar, donde dice bienaventurados los que lloran, es importante llorar por nuestras fallas, como dice el apóstol Pablo, esa tristeza que según Dios va a llevar al arrepentimiento. Y bueno, a veces vamos a endurecernos en parte, vamos a estar jugando con el pecado nos va allí a englobar y nos vamos a dejar cauterizar por el mundo, nos vamos a endurecer. Pero hermano, el que es hijo de Dios, el Señor lo va a quebrantar con su palabra. El escuchar un mensaje, una predicación, tarde o temprano el Señor va a quebrantar ese corazón. Es decir, alguien que es salvo se va a los caminos del Señor, va al mundo, ¿va a regresar? Sí va a regresar. El punto es cómo va a regresar. Pero de que regresa a los pies del Señor, va a regresar a los pies del Señor. Porque un hijo de Dios, hermano, puede alejarse y puede caerse, pero tarde o temprano tiene que levantarse. Tiene que levantarse. Y es por eso
que debemos llorar cuando pecamos, debemos llorar cuando le fallamos a Él, porque esa tristeza va a producir arrepentimiento, pero la tristeza del mundo va a producir muerte. Hay tristeza que nos va a llevar a reconciliarnos con Dios, y es el dolor de descubrir que el pecado no solamente es romper una regla, ¿ok? Pecamos, ¿verdad? ¿Qué significa pecado? Errar al blanco, es decir, fallar al Señor, sus mandamientos. Y no solamente el cristiano entiende que el pecar es romper una regla, sino que le hemos roto el corazón a Dios. Ese es el punto, hermano. Que nosotros entendamos que no es que fallé a una regla o fallé una regla de la iglesia. Y déjame decirle, hermano, que las reglas que hay en la iglesia son las reglas que están en la palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? Trato con el sexo opuesto, trato con el mundo, son principios de la palabra del Señor. El punto acá no es que rompí una regla, acá es que le rompí el corazón a Dios. O sea, cuando pecamos es eso. Evidentemente a veces nuestro pecado va a afectar a otros directamente, ¿verdad? Va a afectar el corazón de la gente que amamos, va a afectar el corazón de nuestros padres, de nuestro cónyuge, de nuestros hermanos en Cristo. El pecado va a afectar el corazón y va a afectar la relación también que tenemos con otros, pero lo primero que rompemos, hermano, es el corazón a Dios. Por eso es importante que a la hora de fallar nos podamos arrepentirnos, y ese llanto, esa tristeza debe llevarnos a movernos a un arrepentimiento. No tengo el tiempo para verlo completo, pero recuerde que cuando Pedro negó al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que le negó, dice que Cristo lo miró y dice que Pedro lloró, ¿cómo, hermano? Amargamente. No fue por miedo al castigo, hermano. Pedro no lloró por miedo al castigo. Pedro lloró por el dolor que había sentido al fallarle a ¿quién? A Dios. Entonces, el llanto tiene que ir con nosotros. Es decir, es parte de nuestro peregrinar como cristiano. Ahora, ¿le ha fallado usted a Dios, hermano? ¿Ha pecado delante de Dios? Dios le ha perdonado infinidad de veces, amén o no, ¿verdad? El Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha dado miles de oportunidades. ¿Hasta cuántas veces el Señor nos ha perdonado? Hasta 70 veces 7. Uf. Menos mal que Él no tiene registro de nuestras fallas, porque si no, hermano, le quedamos debiendo a Él toda la vida. Amén. Nuestras fallas, nuestros pecados son llevados y lanzados al fondo, hermano, dice la palabra del Señor. Son clavados en la cruz. El Señor no tiene memoria de ellos. Pero es importante entender que cuando yo le fallo a Dios, inmediatamente es importante que yo pueda quebrantarme delante de Él. Pedro lloró amargamente al ver a Jesús. No puedo imaginarme esa mirada del Señor cuando Él le falló. Lo que pasa con Pedro es que él lo vio físicamente al Señor, pero el Señor nos ha dejado a nosotros a otro como Él, que es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, nosotros no vemos al Espíritu Santo, pero dice la Biblia que cuando nosotros pecamos, contristamos ¿a quién, hermano? Al Espíritu Santo. ¿Cómo será eso, hermano? Un día el Señor develará a nuestros ojos la parte espiritual y entenderemos cuántas veces le hemos fallado a nosotros a Dios. Cuántas veces el Señor nos ha perdonado, cuántas veces por nuestra malcriadez, por nuestro pecado, por nuestra dureza, por nuestra frialdad, el Señor pacientemente nos ha recibido, nos ha perdonado, nos ha consolado. ¿Ha tenido paciencia o no ha tenido paciencia con nosotros? Ahora el Señor nos dice, bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué debo llorar? Debo llorar cuando yo miro dentro de mí y veo que le he pecado al Señor, que le he roto, no solamente he roto una regla, no he roto un mandamiento, sino que he roto el corazón de Dios. Vemos el ejemplo de Judas, que también lloró. Pedro lloró y Judas lloró. Pedro lloró por arrepentimiento, pero Judas lloró por remordimiento. O sea, a veces el pecado nos va a quitar algo y nos va a doler y vamos a sentir remordimiento. Debemos tener mucho cuidado en remordimiento y arrepentimiento, porque Judas, lamentablemente, cuando él entrega al Señor,
Él llora es por su fracaso, no por su arrepentimiento. Aunque Él entregó las monedas, Él llora es por su fracaso. Él no llora por un arrepentimiento y tenía ausencia de esperanza, porque ya sabemos la historia de Judas, dónde terminó él. Pero es importante que el día que nosotros lloremos, no lloremos por la consecuencia del pecado en nuestra vida, sino lloremos porque le hemos fallado a Él. Porque vamos a llorar por las consecuencias. El pecado trae consecuencias en nuestra vida y vamos a estar dolidos y vamos a arrastrar eso toda nuestra existencia mientras estemos en la tierra. Pero el Señor espera de nosotros que nosotros esa tristeza nos lleve al arrepentimiento y confesemos nuestro pecado, dejemos de pecar y sigamos adelante. Amén. Que podamos llorar por nuestro pecado. Ahora, hermano, eso no lo puedo hacer yo como pastor. Por más que yo quiera producir eso en usted, no puedo. No podemos. Es decir, un pastor no puede producir arrepentimiento en los hermanos. Por más que yo quiera, hermano, yo veo un jovencito que va rumbo a la muerte, yo quiero que se arrepienta, pero el arrepentimiento es un trabajo que, hermano, espiritual, que va a hacer el Señor en el corazón. Por eso debemos tener nosotros ese corazón dócil para escuchar la palabra. Debemos tener ese corazón para dejarnos moldear por Él. Que el Señor nos ayude cuando pequemos delante de Él, que nos ayude a poder arreglar cuentas cortas con Dios. Hermano, no deje acumular pecados con el Señor. ¿Sabe cuál es el peor error de un cristiano? Que le falla a Dios y tiene la vergüenza por la carne. El enemigo gana ventaja y dice: ¿para qué vas a orar al Señor otra vez tú? Y comenzamos a pasar un día, 2 días, una semana, dejamos de leer la Biblia, y cuando vamos a orar nos da como más pena porque bueno, ya ha pasado tanto tiempo. Cuando vamos a ver así ya van 2 semanas, cuando va así van 3 semanas, cuando va así un mes, cuando vamos a ver estamos en el mundo. ¿Por qué? Porque no rendimos cuentas inmediatas delante del Señor. Hermanos, hemos pecado delante de Dios, abogado tenemos para con el Padre. ¿Amén o no? Amén. Hemos fallado delante de Dios, hermano, arregle cuentas cortas con el Señor. Por eso es que cada día debemos lavar nuestros pies. Recuerde cuando Cristo le dijo a los discípulos que iba a lavar los pies, Pedro le dice: lávame todo, Señor. Y el Señor le dice: no te puedo lavar todo, porque el que está lavado ya está limpio, ya está completamente limpio. Debe lavarse solamente, ¿qué, hermano? Los pies. Porque es nuestro diario caminar, es lo que debemos nosotros lavar con el Señor. Por eso es que diariamente, hermanos, diariamente debemos orar. Amén. Vamos a repetirlo nuevamente. Amén. Diariamente debemos orar. Amén. Arreglar cuentas con Dios. Debe lavar sus pies diariamente para que no se acumule pecado sobre pecado. Bueno, vimos nada más hoy el primer punto, ¿no? Del llanto por nuestro pecado propio. La semana que viene vamos a estar viendo el llanto por el pecado del mundo, por la intercesión a las personas que nos rodean. Así que bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar y nos preparamos para estar teniendo nuestro servicio de oración. Padre, gracias te damos porque eres bueno, misericordioso. Señor, yo te pido que tú nos sigas hablando, ayudando, Señor. Quebranta nuestra vida, nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón sensible cuando te fallamos. Lávanos, límpianos, Señor. Pero sobre todo, tener un corazón contrito, como dice el rey David, Señor. Porque tú no despreciarás un corazón que está contrito y humillado, Señor. Ayúdanos a poder llorar por nuestras fallas, nuestras cargas, nuestros pecados, nuestros errores. Límpianos, Señor, de una manera muy especial. Yo te pido por cada hermano que el día de hoy seas tú cargando nuestro corazón y nos ayudes a tener un corazón más sensible para tu obra, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, pidiéndote tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.